Hace unos días hice unas publicaciones sobre Scrum y había comentado que iba a subir unos videos y unos amigos me dijeron, hey, ¿qué pasó con los videos? Bueno, voy a hacer un videito muy cortito sobre, hablando un poco de la metodología que me parece muy interesante porque todos los que están en el ambiente de tecnología la estamos usando. Entonces tiene mucho sentido que por ahí hablemos un poco de esto. La teoría de Scrum, no voy a ponerme a hablar mucho de teoría, pero básicamente se basa en que lo que aprendiste en el primer sprint lo vas a tratar de mejorar e iterar en el segundo sprint. Entonces esto habla de que toda la experiencia que vamos adquiriendo sprint por sprint va a ir mejorando el próximo. Por eso en Scrum existe una metodología muy cerrada que te permite utilizar o de alguna manera tener un framework que te permite dar con seguridad ese crecimiento iterativo hacia los próximos sprints. Entonces, ¿qué significa un poco eso? En Scrum lo que hacemos es siempre pensar en un fragmento de X tiempo. Por ejemplo, un sprint puede durar 2 semanas, puede durar un mes, puede demorar X tiempo. Siempre es importante que todos los sprints duren exactamente el mismo tiempo, entonces así podemos aprender y medirlo correctamente. Lo importante es siempre, antes de arrancar el sprint, tener bien definido qué es lo que vamos a hacer. O sea, cuál es el objetivo del próximo sprint, el máximo goal. Lo próximo que hacemos es hacer una reunión con todas las personas que vamos a estar a cargo de este sprint. Estamos hablando de todos los desarrolladores, el Product Owner y el Scrum Master, en donde el Product Owner les va a presentar todas esas tareas o el objetivo definido, todas las historias de qué es lo que hay que hacer. ¿Cómo se cuenta esa tarea? Es muy sencillo, es tal usuario haciendo tal cosa va a lograr o va a obtener tal beneficio. Eso es una historia de usuario. Entonces, básicamente lo que logramos con esto es definir todas las historias en relación al cliente, siempre basado en el valor que el cliente va a percibir. Entonces, una historia es el cliente haciendo algo, recibe algo. Ese recibe algo es el fundamental porque es el valor que el cliente se lleva o el usuario se va a llevar del producto que estamos desarrollando. Lo que van a hacer luego de eso es bajar en mucho más detalle esas historias. Y hasta ahí, todas estas historias creadas, lo que se hacen es ponerlas en un backlog. Todavía el sprint no arrancó. Lo que estamos haciendo es una sprint planning en la que estamos analizando qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer luego ahí, el Product Owner lo que va a hacer es ordenar el Product Backlog en orden de cómo debería ser de más prioritario a menos prioritario. Lo que hacemos luego de esa priorización es ver junto con el Technical Lead y los desarrolladores, tienen que elegir las tareas a ejecutar. Y esto es importante, siempre tienen que ver todas esas tareas y ver cuál es el corte que vamos a hacer que va a entrar en ese sprint. ¿Por qué? Porque obviamente es iterativo, no vamos a meter todas las tareas en un sprint, sino es lo que realmente el equipo se comprometa a realizar. Esto es la parte iterativa y es la más importante, es la que continuamente se aprende, porque no es lo mismo una tarea de un tema determinado a otro tema que siempre cambia la complejidad o tiene más desafío técnico o menos desafío técnico. Pero una cosa importante, una historia, digamos, una tarea tiene que ser un día. Eso es fundamental. Las historias siempre se tratan de desmenuzar por día. ¿Por qué? Porque esta es la manera de traquear el avance que tenemos día a día. Entonces, en Scrum, la metodología te dice que tenemos que tratar de llevar siempre a la menor cantidad de tiempo posible, que sería un día. Entonces, cada historia debería estar dividida por día por desarrollador. Significa que yo, Claudio Marrero, que soy desarrollador de tal empresa, estoy trabajando en el Scrum y en la Sprint Planning lo que voy a decir es, por ejemplo, si dura 2 semanas voy a agarrar 10 tareas, por darles un ejemplo. Solo en algunas empresas o cuando ya el proceso iterativo de cada sprint empieza a mejorar, uno se puede animar a agarrar tareas que demoren más de un día y poder ser mucho más precavidos con los tiempos que duran. Entonces puedo agarrar tareas que duren 5 días, hasta una sola tarea que dure todo el sprint. No es lo recomendable, solo se hace cuando uno ya tiene mucho conocimiento sobre lo que estamos desarrollando y somos muy asertivos en el tiempo que nos lleva a hacer las cosas. Así que hay que tener mucho cuidado ahí. Por eso siempre se recomienda tratar de llevar las historias al menor tiempo posible. Bueno, cuando arranca el sprint, antes de arrancar el sprint es importante saber el tema de los tamaños del equipo. Nunca se recomienda tener equipos de más de 10 personas. Todo un Scrum Team tiene que ser un equipo de menos de 10 personas y se recomienda como el mejor número es entre 5 y 6. Es el mejor número para un equipo o un squad. Es lo ideal. ¿De qué se compone? De un Product Owner, de un Scrum Master y de 3 o 4 desarrolladores.
Ese es el mejor equipo que hay para poder ejecutar pequeños fragmentos de cosas. Lo mejor es tener, en el caso de tener un equipo más grande, es que tenga muchos Scrum Team que se ocupen de diferentes objetivos. Eso sería como lo ideal en cuanto a tamaños de bueno, de un team, ¿no? Bueno, como les contaba antes, el Scrum Team se compone de desarrolladores, del Product Owner y del Scrum Master. Eh, el desarrollador, bueno, ya sabemos qué es lo que hace. El desarrollador lo que tiene que hacer es crear el plan de ejecución técnico de todas esas tareas, de todas las tareas que se plantearon del sprint. Y tratar de siempre mantenerse comunicados con el resto de los desarrolladores y mantener bien clara la información. Después voy a contar en otro video, tal vez en otro momento, sobre cuáles son los artefactos o los eventos que tienen que suceder para que esa comunicación fluya de la mejor manera, porque recordemos que la metodología Scrum básicamente habla de comunicación y relaciones, que eso es el fundamento principal. Después tenemos el Product Owner, que el Product Owner es el que va a desarrollar y comunicar explícitamente el objetivo del producto, va a crear y comunicar claramente los elementos del Product Backlog, va a ordenar los elementos del Product Backlog y va obviamente a asegurarse de que el Product Backlog sea transparente, visible y que se entienda, que todo el mundo cuando pueda ver esa lista lo entienda perfectamente. Ese es el desafío más grande, en mi caso al menos. El Scrum Master, para resumirlo, es un poco el que va a guiar a todos a ejecutar de forma clara las cosas y poder autogestionarse. De nuevo, Scrum es una metodología que permite a cada uno ser totalmente independiente del otro y poder autogestionarse en diferentes funciones. Va a ayudar a todo el Scrum Team a enfocarse a crear de forma incremental el conocimiento sobre sprint. Eso es muy importante, va a tener todo un traqueo de avance, de conocimiento. Acuérdense de esto de, vuelvo a repetir, que la metodología Scrum es una metodología que se encarga de tomar el conocimiento que adquirimos sobre la gestión en el primer sprint y la lleva al segundo, después al tercero, y así, de forma evolutiva, logramos tener un gran conocimiento sobre cómo es nuestra gestión y nuestra velocidad de desarrollo. Bueno, hasta ahí con respecto a las personas que están dentro de un equipo. Bueno, lo último que les cuento. Con respecto a los eventos que hay en un sprint, o en la metodología Scrum, ¿qué eventos hay? Bueno, lo primero que tenemos es obviamente el sprint. El sprint es como el corazón de Scrum, ¿no? Donde las ideas se van convirtiendo en valor. Siempre hablo de valor porque toda la metodología se basa en deliberar valor a los clientes. Es decir, no es desarrollar funcionalidades, sino es crear valor. Entonces, todo lo que vamos a hacer siempre se tiene que percibir un valor al cliente. La metodología siempre se basa en eso. Entonces, los eventos de duración fija puede ser de un mes o puede ser 2 semanas, pero lo mejor es no cambiar el tiempo que dura un sprint. Si dura una semana, si dura 2 semanas, 2 semanas, si dura un mes, es un mes, pero siempre mantener los sprints del mismo tamaño. Eso nos permite a nosotros evolucionar sprint por sprint con las mismas capacidades o las mismas variables, que no cambien esas variables. Durante el sprint, ¿qué se ve? Bueno, esto es fundamental y esto pasa en todas las empresas. Se arranca el sprint y viene alguien y te pide cambios. Bueno, a esa persona que viene y te pide cambios se le dice que no, rotundamente. No se pueden realizar cambios que pongan en peligro el objetivo del sprint. Si te piden algo que vos sabés, bueno, esto lo puedo meter en un huequito, hago una hora extra y lo metemos y demás, ok, entonces sí. Pero no se debería meter absolutamente nada en el sprint que ponga en peligro el objetivo final del sprint. Absolutamente nada. Eso tiene que ser como una carta sellada y firmada por todos que diga esto no se modifica. Tampoco hay que disminuir la calidad de trabajo que se finaliza. Siempre el valor, uno apenas arranca el sprint, en el sprint planning habla de una calidad determinada y eso no debería disminuir sprint por sprint ni durante el sprint. El Product Backlog se va a como detallar mucho más durante el sprint. Como en la sprint planning se hace un backlog como muy global del valor que se lleva el usuario final, el cliente final, pero después durante el sprint y el technical lead junto con el product owner, si hace falta, se documenta más, siempre pensando que la documentación tiene que ser la estrictamente necesaria para ejecutar la tarea, nunca de más ni de menos, sino una vez que hace falta la información,
se termina agregando en el caso que sea necesario. El alcance se puede aclarar y como renegociar con el Product Owner, pero siempre tiene que tratar de mantener el mismo valor que se pensaba deliberiar en ese sprint y no cambiar el objetivo del sprint. Eso es bueno, un poco en términos generales. El sprint planning que yo no aclaré, pero el sprint planning tiene un par de temas que es importante siempre aclarar. Se hace la primera pregunta que es ¿por qué es valioso este sprint? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo principal de este próximo sprint? Luego, el segundo tema es ¿qué se puede hacer en este sprint? Porque uno plantea, mira, este es el objetivo, ok, pero eso no es asible en un solo sprint. Entonces, ¿qué se puede hacer en este sprint? Y más o menos esto, calculamos, analizamos con el equipo que tenemos, el squad que tenemos, la viabilidad técnica y demás. Entonces, esto es lo que podríamos hacer en este sprint. Ok, y ahora, ¿cómo se va a realizar ese trabajo que elegimos? Entonces, ahí es donde cada una de las personas eligen cuáles son las tareas que van a entrar en ese sprint. Esos son términos globales, que sería el sprint planning. Bien, la Daily Scrum para mí es una de las herramientas más interesantes para mantener sincronizado todo el equipo. Entonces vos lo que haces es, apenas arrancás con la sprint planning, el propósito como de la Daily Scrum, que se llama, es inspeccionar el progreso hacia el objetivo del sprint. Entonces uno tiene que ver que daily por daily uno esté más cerca del objetivo. Entonces uno puede ver si hay un bloqueo, si hay alguien que necesita algo, entonces qué hace falta para llegar hacia el objetivo. Siempre pensando en qué falta hacia el objetivo, esa es la meta, ¿no? Estamos todos corriendo hacia la meta. Entonces en esa daily lo que vamos a ver es qué hizo ayer cada una de las personas, qué va a hacer hoy cada una de esas personas y si alguno está bloqueado o tiene algo que le impida continuar con las tareas que tiene para el día de hoy. Después hay dos eventos más que son por ahí las más bastardeadas en la mayoría de las empresas de software que no las hacen, y no hacer alguno de estos eventos significa que no mantenés la metodología Scrum. Ojo, porque cualquier elemento dentro de la metodología Scrum que no hagas es porque no mantenés la metodología. La metodología solo funciona si se cumplen todos los eventos. Eso está bueno también aclararlo. No es que puedes tomar una parte nada más y decís, yo soy ágil porque tengo sprints. Y no funciona así, sino que si vos querés mantener la metodología Scrum, tenés que hacer todos los eventos para que la metodología funcione. Si uno de estos eventos no funciona. Entonces, ¿qué es un sprint review? O también la que sigue justo después de eso es el sprint retrospective, que es hacer una retrospectiva de todo lo que salió mal o lo que salió bien. Entonces uno puede saber lo que uno tiene que seguir haciendo, lo que tiene que parar de hacer o lo que debería empezar a hacer. Eso es como bastante importante. El sprint review es lo que nos dice realmente si pudimos deliberiar el valor que esperábamos al cliente, si no le decimos por qué se puede mejorar, y ahí viene la retrospectiva. Bueno, no hablo más de Scrum, eso es un poco en resumen, muy en resumen. Después lo que sucede es que todas las empresas cuando tratan de aplicar la metodología, tratan de ajustar la metodología a ellos, y ahí es donde la cagan. ¿Por qué? Porque, como decía antes, la metodología solo funciona si utilizas todos los elementos de Scrum. Si no usas todos los elementos, la metodología falla y hay algo que te va a quedar mal gestionado seguramente en la empresa. Entonces, si vos mantenés bien la metodología aplicada en cada uno de los conceptos, no deberías tener inconvenientes o ningún problema de relación, de información, de gestión. Toda la empresa tiene que decir sí, vamos a usar la metodología al 100% y apegarse al framework, si no, no va a funcionar. O sea, es un compromiso de todos aplicar la metodología, porque si hay un eslabón que falla en el medio y que es reacio a, no sé, por ejemplo, estimar una tarea en story points o agregarle tiempo estimado de resolución de una tarea o cosas similares, ya de entrada no va a funcionar la metodología. Entonces, eso también es importante mencionarlo, todos tienen que decir, vamos a trabajar con la metodología al pie de la letra, y así seguro que va a funcionar y vas a tener una muy buena gestión de operación en la empresa, desarrollando sprint por sprint con un objetivo determinado, y solo va a fallar en el medio que tengas complicaciones técnicas o cambios de objetivo muy globales dentro de la empresa, y eso te afecta a los sprints. Así que bueno, espero que les haya gustado los videitos.